No para la polémica por las reformas pensional y laboral que espera el gobierno presentar en la próxima legislatura del Congreso de la República. ¿Qué va a suceder? La verdad es que aquí en Noticias Caracol, en el tablero ya han estado los integrantes del Comité del Paro, los críticos de estas iniciativas, centros de pensamiento, el gobierno a favor y en contra. Jorge Llano es el vicepresidente técnico de Asofondos, que es precisamente la asociación que agrupa a los fondos privados de pensiones. ¿O me equivoco, Jorge? Bienvenido. Tal cual, ¿cómo estás, Juan Diego? Tal cual, agrupamos a los 4 fondos de pensiones privados que existen hoy en día en Colombia. ¿Quieren o no quieren reforma pensional los fondos privados? Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Hoy en día, cerca de 65% de los trabajadores no está cotizando a pensiones y lo más grave de todo, el 80% de los adultos mayores no está recibiendo una pensión. Uno con ese panorama, si dice que no es necesaria una reforma, pues creo que no está en el lugar correcto y evidentemente necesitamos una reforma que piense en esta población que no se está pensionando. Ya le voy a decir quiénes no opinan lo mismo, pero déjeme por lo menos analizar estos datos. 10.500.000 trabajadores ganan menos del salario mínimo mensual, 10.600.000 trabajadores ganan más del salario mínimo mensual y los afiliados a los fondos privados son 16.500.000. Tal cual, ahí cuáles son las cifras, y es un tema muy importante, que tengamos cerca de la mitad de nuestros ocupados que ganen menos de un salario mínimo, muestra lo preocupante que es el mercado laboral. Tenemos que hacer algo para que esa población gane más de un salario mínimo, cotice a pensiones y así pueda tener una vejez mucho más tranquila. Ustedes tienen en este momento, en los fondos privados, 281 billones de pesos provenientes de lo que ha ahorrado la gente que se quiere pensionar. Esos 281 millones primero es plata de la gente, es el ahorro de la gente, ¿sí?, que tiene la gente, que es propiedad de ellos, y esos 281 millones son en su mayoría gracias a los rendimientos que están acá abajo. Estos 181 billones son rendimientos que han generado las AFPs para esos 16.500.000 personas que veíamos arriba. Entonces, por las inversiones que se hacen, entonces es plata para ellos y para su vejez. Solo 2 de cada 10 trabajadores se pensionan, sí, tanto en los fondos privados como en el régimen público. Exactamente, esto es de los 2 regímenes, pero es muy distinto, porque acá se ha dicho los fondos de pensiones no pensionan, y se han dicho una cantidad de cosas en este tablero. No, y por eso tenemos a todos los puntos de vista, por eso le estamos dando la palabra a ustedes. Pero entonces, ¿qué pasa? Del total de afiliados a la entidad pública, el 10% va a lograr pensión. En cambio, de los 16.5 millones de afiliados a los fondos de pensiones, el 25% va a lograr pensión. Eso es muy distinto y ahorita vamos a ver por qué esas diferencias. Pero hablemos de esto. Ustedes tienen 182.000 pensionados en este momento. Tal cual. Esos 182.000 pensionados se han construido una vida de 25 años. Los fondos de pensiones tienen 25 años apenas, comparado con los 50 y pucho años que tienen ¿Tiene más de 2 millones? Colpensiones tiene 1.300.000. 1.300.000. 1.300.000. Entonces, a veces comparan esta cifra y dicen, los fondos no pensionan porque esta cifra es mucho más baja. Pues obvio, los fondos tienen apenas 25 años, Colpensiones con el Instituto de Seguridad Social viene desde el 67. Obviamente los pensionados iban a ser mayor, pero la tasa o la probabilidad de pensionarse es mayor acá. Tienen una gran cantidad de cotizantes, 16 millones y medio de trabajadores. Claro. Tienen la mayoría de los cotizantes. Claro. Y el 80% tiene menos de 44 años. ¿Sí? Entonces es un sistema todavía muy joven que a los 44 años pues no se va a pensionar nadie. Se van a pensionar cuando empiecen a llegar a la edad de pensión, ¿sí? Y ahí por eso esta tasa está creciendo a un 18% anual. Esas son las cifras importantes. Pero hubo muchos que se cambiaron cuando no les convenía y al final terminaron no obteniendo la pensión que a lo mejor se merecían. Pues mire que está ocurriendo al contrario. Un estudio del Ministerio de Hacienda está mostrando que los que se están pasando de los fondos de pensiones a Colpensiones, el 95% está tomando una decisión errada para ellos mismos, los que se están pasando a Colpensiones. Eso hay mucho desconocimiento. Pero dicen que son más de 500.000, según la Superfinanciera. Más de 500.000 en los últimos años. En los últimos 6 años, más o menos. Se han pasado de los fondos privados a Colpensiones porque ven allí, por lo menos, 2 cosas. La posibilidad de obtener una mesada, pensionarse, y segundo, pensionarse con una mesada más alta. La primera es muy curiosa, porque es mucho más fácil pensionarse en un fondo de pensiones privado. Se piden 1.150 semanas en un fondo privado. 1.150 semanas. 1.150 semanas pide un fondo privado. Si la persona gana cerca de un salario mínimo.
Si gana Entonces se cerca un piden salario. 1150 semanas, que son 3 años menos Son 1.300 en el en el régimen público. ¿cierto? Exactamente. Son 3 Entonces, años 3 menos. años menos. Entonces, si yo me voy a pensionar con una pensión de salario mínimo y en un lado me piden 3 años menos de cotizaciones, ¿cuál prefiero? Pues el que me pide 3 años menos de cotizaciones. ¿Para qué me voy a ir a Colpensiones que me piden 3 años adicionales y voy a tener la misma pensión? Yo le voy a dar una razón. ¿Cuál? Usted me dice sí o no. Mire, No, pero... hagamos el cálculo. Una persona que se gana en promedio 1,5 millones, digamos que cumple con todos los requisitos del régimen público con Sí. pensiones, edad 57 o 62 años, dependiendo de si es mujer o hombre, las 1.300 semanas cotizadas y obtiene el 65% de la tasa base, es decir, de lo que al final logró por promedio ganarse durante los últimos años. Eso quiere decir que se gana 975.000 pesos de mesada y en el fondo privado es mucho menos. No es mucho menos, pero varias aclaraciones acá. Primero estamos hablando del que ganaba un salario mínimo. Esto no es un salario mínimo. Son casi 2. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero para el ejemplo, Acordemos que 60% de los ocupados que cotizan por un salario mínimo. ¿Sí? Esa es la gran mayoría. Ahora, en este caso particular, sí, la mesada puede salir más baja en un fondo de pensiones, puede salir cerca de 900.000 pesos, pero recordemos varias cosas. Primero, hay una posibilidad que si la persona fallece inmediatamente, no sé, 1 mes o 2 meses o 1 año después de recibir la pensión, puede recibir lo que tenga ahorrado como herencia para sus hijos, algo que no pasa en Colpensiones, ¿sí? Entonces sí, puede haber un sacrificio de 75.000 pesos en la mesada, pero si la persona fallece puede recibir toda esa plata que ahorró para sus hijos como herencia. Entonces ahí hay unos temas también importantes que toca la pensión toca es mirar. sustitutiva, digamos, pero ahí... Hay una cosa que es la pensión de sustitución y otra cosa es si no hay beneficiarios, la plata que tenga ahorrada puede ser en un monto único 100 millones de pesos para sus hijos, que es un tema también que no tienen en consideración 2 muchas puntos. veces. Digamos, tenía esa persona 200 millones de pesos ahorrados, ¿cierto? Sí. Por circunstancias ajenas, muere. Tal cual. Esos 200 millones de pesos que están en manos del fondo privado, y a esa persona ya se le pagaba la pensión, esos 200 millones de pesos quedan en manos de quién. Esos 200 millones de pesos siempre son propiedad de la persona, entonces en caso de que fallezca la persona y su posible beneficiario de la pensión de sustitución, se pasan a sus hijos, o a sus papás o a quienes haya quedado en el testamento como Se una le devuelven herencia. los 200 millones de pesos. Si estaban ahorrados todavía los 200 millones, tal cual. Si se le de devuelven. pronto todavía no cumple y tiene menos, 100 millones de pesos. Igual. Esa plata es propiedad de los afiliados, nunca se queda en manos de la AFP. Y eso es algo muy importante porque es plata propiedad de ellos. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, vamos a eliminar los fondos de pensiones, en la práctica, ¿sabe qué están diciendo? Vamos a cogernos la plata de la gente, vamos a expropiarlos y nos vamos a coger esa plata para gastarla en otras cosas. Eso es lo que están diciendo cuando hablan de acabar los fondos de pensiones, por ejemplo. Tenemos participación, Jorge, a esta hora de la mañana de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Las pensiones son un porcentaje del salario, el cual debe producir en el tiempo el rendimiento necesario para devolver una mesada. ¿No es la plata para mantener entidades que se toman por la derecha esos rendimientos? Totalmente de acuerdo. Y esta plata, como dijimos, los rendimientos son de la gente. Nadie se toma esos rendimientos como tajada o alguna cosa. Esos rendimientos que se han generado, estos 181 billones, son las inversiones que se han hecho y son para los 16 millones de personas que veíamos. 16.500.000. 16.500.000 es plata de ellos, de todos los que estamos afiliados y cotizando a un fondo de pensiones. Pero los fondos ganan. Claro, los ¿no? fondos Nadie ganan. hace nada gratis. Los fondos ganan. ¿Cuánto? Los fondos ganan, están más o menos, del total de monto ahorrado de los 281 millones, es más o menos 0.61% lo que es la comisión de los fondos de pensiones. Entonces, si quieren devolver a la Sí. que anterior, Sí. se ha generado esto de billones y los fondos de pensiones están recibiendo cerca de 1 billón de pesos en totalidad de comisiones que va por el ahorro y por la gestión con estos recursos. Estas personas, los 16.500.000 cotizantes que tienen los fondos privados, pagan un fondo de garantía. ¿Para qué? Ese fondo de garantía es supremamente importante, porque ese fondo de garantía lo que hace es que da un subsidio a la gente que gana poco, que gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Es un subsidio solamente para ellos en caso que lleguen a cumplir las 1.150 semanas. Esa población no logra, por su propio esfuerzo, lograr tener el ahorro para pagarse una pensión.
Entonces ese fondo le pone la diferencia. Es un subsidio que sí está bien focalizado para esa gente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos y no es subsidio para el que gana 20 millones de pesos, que eso no tiene ningún sentido, darle subsidio a esa población. Esa es una de las, situaciones que quieren reformar. Los subsidios para las pensiones tan altas en el sistema público. Es que mire, hoy en día al 95% de la población de los afiliados le conviene más un fondo de pensiones. Y el 5%, que es la gente de más altos ingresos y de mayor estabilidad, le conviene el sistema público. Entonces, el sistema público para los ricos, el sistema privado para el resto 95%, ¿no les parece como que suena como un sinsentido? ¿No sería como claro que el sistema público debería estar focalizado en quienes menos tienen, quienes no lograron pensión, quienes necesitan más del Estado, en vez de darle subsidios a quien gana 20 millones de pesos al mes? Eso no tiene sentido. Numeral lupa a las pensiones. Somos a esta hora de la mañana tendencia en las redes sociales. A la persona que de pronto en el fondo privado ahorra 200 millones de pesos y no se va por la pensión vitalicia, sino por un ahorro programado y demás, y cuando se le acabe la plata, ¿qué pasa? Todas las pensiones son vitalicias. En el momento que esa plata empiece ya a caer mucho, se tiene que pasar a una modalidad que me asegura que las pensiones son vitalicias. Entonces ese es un gran mito que se tiene. Ahí ya vimos en Twitter el mito de esa plata se lo quedan las AFPs. Mito número 1. Mito número 2, las pensiones no son vitalicias. No, las pensiones sí son vitalicias en los dos regímenes. Y eso es algo muy importante porque mucha gente se va con esa idea de que no son vitalicias y por eso se pasa, por eso se mueve. No, las pensiones son vitalicias en los dos regímenes porque es una protección para la vejez. Tenemos a esta hora ya 12 minutos al aire, mi querido Jorge Llano, vicepresidente técnico de Asofondos, que agremia, agrupa a los fondos privados, que por cierto, déjeme ver, son estos que están acá, ¿no? Son los 4 más importantes. Protección, Porvenir, Colfondos y Scandia, tal cual. Y esta es la entidad pública. ¿Y quiénes son los dueños de esos fondos privados? Los dueños de los fondos privados, ¿sabe quiénes son? La gente que tiene la plata ahorrada ahí. La gente que tiene la plata ahorrada ahí es la dueña del fondo de pensiones como tal, porque el fondo de pensiones, dijimos, son esos 281 millones que son plata de la gente para la gente. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí echando lápiz en el tablero Caracol. Bueno, fíjense, es que uno siempre, por eso nos gusta traer a todos, porque tienen una versión muy distinta frente a lo que está ocurriendo. A esta hora de la mañana, gracias Jorge. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer estar acá.